El tema de este día es las ovejas perdidas de la casa de Israel. Hace un tiempo tuvimos una enseñanza sobre este tema, pero no en conclusión a ello. Vimos más o menos quién podrían ser las ovejas perdidas. Llegamos al acuerdo de que no se perdiesen aquellas ovejas, pero vamos a ver quiénes son y por lo consiguiente también saber de dónde salieron y quiénes son. Dice Matillá 15:24, y respondiendo dijo: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿Pero quién son? A decir verdad, en el pasaje, esto nos resulta muy controversial, el pasaje cuando una mujer, clamando por misericordia o sanidad de su hija, se acerca y daba voces detrás de él, y los talmidín, no tanto por agraciados con la mujer, sino porque ya se callara y se fuera, dice: despídela porque da voces detrás de ti. Y les contesta Mashiach: no, porque no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces esta mujer se acerca y le dice: Señor, lo estoy parafraseando, Señor, ten misericordia de mí. Yo entiendo lo que tú estás diciendo. Y le dice: no está bien, de una manera, podríamos decirlo, de ninguna manera juzgando la palabra de Mashiach, le dice: no está bien dar el pan de los hijos a los perrillos. Y le dice: pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa. Aún yo puedo recibir. O sea, le está diciendo en otras palabras: tu misericordia alcanza aún para aquellos que no son hijos. Tu misericordia alcanza aún para aquellos que no han permanecido. ¿Quiénes son los hijos? Aquellos que hacen la voluntad del Padre. Pero aún tu misericordia alcanza para aquellos que no han guardado tu voluntad ni tu palabra, pero hoy en este día reconozco que tú eres quien hace misericordia, quien salva y quien sana, y quiero poner por obra eso. Y creo que eso me alcanza a mí. Le contesta Mashiach: tu fe te ha salvado. Pero no meramente estaba siendo ya salva. Les decía hace un momento en el otro tema, no cantemos victoria. Aún todavía no recibimos la salvación. Ya está preparada, ya está pagado el pasaje, pero aún no recibimos tal salvación. Debemos esforzarnos para llegar a aquel día. Pero todo esto comienza, como les decía, con una historia de amor. Una historia de amor la cual se culmina cuando el Eterno hace un pacto con un pueblo, se casa con ellos. Pero todo esto vamos a verlo un principio. Podemos ver desde Adán, el propósito del Eterno estaba en él, propósito el cual no se llevó a cabo, y hace sacrificio y cubre su falta, cubre su desnudez, los echa fuera y se acabó, porque no se cumplió el propósito en ellos. Y sigue la descendencia creciendo, un hijo sale perverso y sale un justo, pero es matado por el perverso. Posteriormente, esto llega a su fin. En el Bereshit capítulo 6, la maldad de los hombres creció y aumentó al grado de que fue destruida la tierra, y nace un hombre, el cual se preparó para el Mabul, para el diluvio, y el cual tiene 3 hijos. Y de ellos se llenó toda la tierra. De ellos se deparan 3, Shem, Jafet y Cam. Y de la descendencia de Shem nace Abraham. Podríamos decir que Jafet se queda como intermedio, no hace lo recto, no se inclina tanto a lo malo, pero tampoco hace lo recto, se queda como intermedio, y está el perverso de Cam, donde nace Nimbro y toda esa descendencia. Pero hay alguien por el cual tuvo amor, que son los Shetitas, la descendencia de Shem, y hace pacto con Abraham. Encontramos que todo esto tenía un propósito. En el Medio Oriente es encontrado Abraham, se le presenta y lo llama
le dice, Lech Lejá. ¿Recuerdan? Para allá, Lech Lejá, vete de ti mismo, despójate de todo el paganismo, despójate de todo y vete a otra tierra, la cual yo te mostraré. En un principio hizo con él un reino, Abraham, Isaac, Jacob, sus hijos, y era un solo reino. Posteriormente es dividido esos dos reinos en dos reinos, reino del sur, reino del norte. Posteriormente, que son divididos, el reino del norte, son llevados cautivos. El reino del norte fue llevado a Siria y el reino del sur a Babilonia. Y ahí empieza. Se dividen las tribus. El reino del norte fue tomado por Jeroboam, al cual le fueron entregados después de el reinado de Salomón, y tomando casa de Judá, casa de Leví, que eran la descendencia levítica, que tenían la keuna, el sacerdocio, los toma Roboam, hijo de Salomón. Avanza esto y tiene como tal que Israel tiene una división y esparción por causa de desobediencia al Eterno. Como les dije, unos fueron llevados a Siria y otros a Babilonia. Estando a grandes distancias, cada uno cometió sus faltas y a cada uno le llegó su recompensa en donde se encontraba. Casa de Israel, casa de José o de Efraín, el reino del sur, casa de Judá. Pero sin embargo la expresión casa de Israel puede referirse a ambos. Cuando decimos casa de Israel, puede referirse a Judá, puede referirse a casa de José, casa de Efraín, puede referirse a ambas. Algunos dicen, cuando decimos, ¿quiénes son las ovejas perdidas de la casa de Israel? Pueden decir, bueno, es que es la tierra, un pedacito de tierra en el otro lado del continente, es un pedacito, eso es Israel. Hay quien puede decir o dice que solamente los judíos son los israelitas. Podría tener un poco de razón, porque son parte de... Pero algunos hacen referencia que las ovejas perdidas es la casa de Efraín, que también le vemos mucha coherencia a todo esto. Pero el fin de todo este propósito es, ¿quiénes son esas ovejas perdidas de la casa de Israel? Vamos a ver que antes de todo eso hay un propósito, que están perdidas, pero el Eterno tiene el propósito de juntarlas. Vamos a Yirmiyahu, capítulo 30, 1 al 3. Palabra de Yahweh que vino a Yirmiyahu diciendo, así habló Yahweh Elohim de Israel, diciendo, escríbete en un libro todas las palabras que te he hablado, porque he aquí que vienen días, dice Yahweh, en que haré volver a los cautivos de mi pueblo, e Israel y Judá, ha dicho Yahweh, y los traeré a la tierra que di a sus padres, y la disfrutarán. Aquí podemos comprender que ambos están en los propósitos del Eterno. No tiene un propósito para lo que llaman los judíos, no tiene otro propósito para lo que llaman los dispersos. Para ambos tiene el mismo propósito, juntarlos un día y que ambos participen y disfruten la tierra la cual juró a sus padres. Vamos a proseguir con esto. La esperanza de todo Israel es eso, de todo Bene Israel, es que un día se encuentren, que un día sean unidos. La misma cita que vimos de la Haftará de Baigash, lo mismo, dice Yehezkel 37, 15 al 28, hazlos, júntate 2 palos, pon el nombre de cada uno y júntalos como uno mismo. Y cuando te pregunten, ¿qué quieres decir con ello? Tú les vas a explicar esto, que yo un día voy a ser su Melech para ambos, que un día yo los voy a juntar, ¿sí? Y respecto a estas profecías y otras tantas en que debemos examinar para poder comprender todas las palabras de Yeshua y sus talmidim, debemos de comprender todo esto para saber, como en este caso cuando dice Yeshua, no he venido sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. En otra ocasión le hicieron una crítica diciendo
¿qué es esto que haces? Que comes con publicanos, con pecadores. Y les contestó, dándoles a entender que ellos estaban muy sanos, cuando no era así. El sano no tiene necesidad de médico, sino el enfermo. Tú tienes el conocimiento de la Torá, tú la practicas, tú la llevas a cabo, no necesitas que yo venga a ti. Tú has permanecido en mi obediencia, en mi ley. Tú me has obedecido. ¿Qué fue lo que le fue contado por justicia a Abraham? Y le creyó a Elohim. Pero cuando dice le creyó, ya había hecho muchas cosas, que eso daba evidencia que le había creído. Si yo les digo, abajo de su asiento hay un billete de una cantidad muy alta, y todos rápido se levantan para ver si lo hay, me creyeron. Y si nadie se levanta, nadie me creyó. La evidencia de que se cree es que se lleva a cabo la ordenanza o la acción, la cual nos es demandada. Abraham le creyó a Elohim y le fue contado por justicia. Así de esta misma manera. Todos ustedes han llevado a cabo esto. Ustedes no necesitan, no es que no necesitasen justicia del Eterno. Pero ustedes tienen las palabras, las que si permanecen en ellas, por ellas vivirán. Yo he venido a las ovejas perdidas de la casa de Israel. A todos aquellos que yo escogí en un principio y se desviaron de mis ordenanzas y que se han paganizado. Esas son las ovejas perdidas de la casa de Israel. Pero vamos a continuar con esto. Siendo de esta manera podemos comprender el nuevo pacto, lo que mal tradujeron como Nuevo Testamento, que en realidad es un pacto renovado. Para comprender el renovamiento del pacto, debo comprender el pacto. ¿Qué renovamos? No, pues pacto o contrato, por decirlo de esta manera. ¿Y cuáles son las cláusulas? ¿Cuáles son los convenios? ¿Qué me permite hacer y qué es lo que no debo hacer? Para poder comprender lo que es Brit Hadashah, pacto renovado, necesito conocer aquel brit, aquel pacto. Podemos encontrar el primer pacto o la primera promesa en Bereshit 22, 17 al 18, cuando habla con Abraham, diciendo: de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. Aquí comienza. Y le dice Bereshit 26, 4 al 5, a su hijo Isaac: multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y daré a tu descendencia todas estas tierras, y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. Todo aquel que venga a tu simiente va a ser bendecido. ¿Pero qué es venir a su simiente? Les decía en la parashá Vaigas, al final les comenté que acercarse o venir al Tzadik es a su palabra, es obedecerla. Entonces, todas las naciones en ti serán benditas en tu simiente. En todas aquellas que vengan a la simiente de Isaac, le está diciendo, y dice en el 5, por cuanto, y aquí nos aclara lo que les decía hace un momento, ¿qué es fe? Por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. De esta manera mostró la fe. No solamente, yo sí te creo, Elohim. Sí, eso es muy verdadero, eso que estás diciendo. No, lo llevó a cabo. Eso es creer. La fe sin obras es muerta. Capítulo 2 de Jacob nos lo declara. Y vemos la siguiente promesa o pacto, Bereshit 28, 13 al 15. He aquí, Yahweh estaba en lo alto de ella, el cual dijo: yo soy Yahweh, el Elohim de Abraham tu padre, el Elohim de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. Nuevamente lo vuelve a llevar a su simiente. Ya aquí empieza el pacto, aquí empieza la promesa, empieza a efectuarse, y es cambiado el nombre de Jacob. Es Israel. Israel significa el que lucha con Elohim o el que se esfuerza con Elohim. Eso se traduce el nombre de Israel. Entonces, que la promesa a Abraham, a Isaac y a Jacob es
en las 12 tribus empieza a efectuarse. La simiente de Abraham, Isaac, la simiente de Jacob, las 12 tribus, y aquí empieza esta simiente a efectuar, que es Reubén, que significa mira un hijo, Leví significa unido, Yehudá, alabanza de Yahweh, Zebulón, morada, Isahar, recompensa, Dan, él juzgó, Gad, fortuna, Asher, felicidad, Neftalí, mi lucha, Yose, añadir o agregar, Binyamin, hijo de mi mano derecha. ¿Por qué les digo los significados? Porque son importantes, y si vamos a Bereshit y encontramos cuando a cada uno se le puso un nombre, era con un propósito. ¿Por qué les hago esta aclaración? Porque lo vamos a ver ahorita en el nombre de Efraín. ¿Qué significa y qué trae a consecuencia a sus generaciones? Cuando una hambruna estaba en la tierra de Canaán, Israel se traslada a Goshen, a estar cerca de su hijo, a una de las orillas de Egipto, y es ahí que Israel bendice a los hijos de José. Israel hace una declaración. Volviendo al significado de las tribus, podemos ver la raíz de ello para comprobar el significado. Ese lo pueden encontrar en el canal de mi esposa, en los audios, en lo que es en Parashá, Vayeshe, ahí se encuentra la raíz de cada nombre para encontrar el significado, para corroborar completamente ese significado de los nombres dados a los hijos de Jacob. Cuando Jacob hace la declaración sobre los hijos de José, dice, estos serán como mis hijos, y hace un énfasis o una comparación como Reubén y Shimón. ¿Por qué no pudo haber citado a otro? Como Yehudá, como Dan. ¿Por qué? Porque casualmente Reubén y Shimón son los dos primeros. En este caso también Manashe, Efraín son los dos primeros. Comparando que estos van a tomar el lugar de primogenitura como mis hijos. Van a tomar un lugar especial, van a tomar lo que le corresponde al primogénito. En la ley aclara que cuando un hombre hacía la torpeza de buscarse otra mujer teniendo su mujer, tenía que darle el mismo gasto, los mismos privilegios, no disminuir ni el gasto, ni tampoco el deber conyugal. No tenía que disminuirlo. Tú te metiste en ese problema, ahora tú ves cómo sales. No vas a disminuir. Bueno, es que ¿sabes qué? Ahora tengo otro hijo y pues vamos a dividir los gastos. Tú aquí dabas 1,000 pesos y si es posible necesitamos que ya des 2. ¿Sí? Así de esta manera se manejaba. Tú y yo estábamos tanto tiempo y espero que te esfuerces. ¿Sí? De esta manera se le exigía al varón. Y otra de las cosas, bueno, ya se fue para allá y ahora como que quiere más a aquella persona. Ahora esta descendencia que tengo acá va a heredar mayor parte. No, el hijo, dice la escritura, el hijo de la aborrecida, el primero, recibirá una doble porción. De lo que tú tienes, vas a agarrar la mayoría para el primogénito de ella y para acá tú vas a dar, en cierto modo, lo que te sobre. Por eso dice, ellos van a ser como Reubén y como Shimón. Van a obtener lo que merecen los primogénitos, los hijos de Dios. Los mismos derechos, eso lo encontramos en Bereshit 48:5 y en 48:17 de Bereshit, Israel declara que Efraín, el menor, sería más grande y su descendencia sería multitud de naciones, se expandiría por todas las naciones. Aquí empieza lo importante del asunto. Aquí empieza, después de todos los pactos, después de lo que venimos viendo, aquí empieza lo importante. ¿Qué significa? Por eso les decía, por eso es importante que sepan los significados de los nombres. El significado de que le dio a Efraín, al decir Melo Agoín, significa del hebreo la plenitud de las naciones. En otras palabras, Jacob estaba diciendo, está bien, Manashe
Sé que es el primero, pero no. Va a ser Efraín. Él también, Manasés también va a ser una nación grande, también de él saldrán naciones, pero Efraín va a ser la plenitud de las naciones. Él se va a extender por todas las naciones. Efraín va a estar expandido por todo Norteamérica, por todo el sur, por todo el centro de América. Va a estar expandido por todo Asia, por toda Europa. Efraín se va a expandir por todas las naciones. Del griego naciones significa gentiles, y gentil simplemente significa de las naciones o no de la nación de Israel, o sea, no perteneciente. Cuando se habla de gentiles en un lenguaje tan corto como es el griego, comparándolo al hebreo, solamente se está expresando los gentiles que no pertenecen al pueblo de Israel o pueblo judío. Pero cuando hablamos Meló Aoín, estamos hablando incluyéndolos a ellos, incluyendo a todos. La plenitud, ¿qué entendemos por plenitud? La plenitud de las naciones. Aún casa de Judá, que se ha paganizado, porque hay muchos que se han paganizado, que han olvidado todo, que ya dejaron toda su raíz y cultura, que están paganizados. Efraín, en donde está, los alcanza. En Efraín se cumple la plenitud de las naciones. En otras palabras, Efraín fue el primogénito y la plenitud de aquellos que no pertenecen al Padre. Y ya una vez en Egipto, los israelitas siguieron aumentando y crecieron en gran manera. Tras la muerte de José, fueron esclavizados, fueron maltratados, según nos relata Shemot 1, 8 al 11, hasta que un varón de la tribu de Leví, Moshe, el Eterno lo llama desde la zarza. Eso lo encontramos en Shemot 3:3. Por medio de él da la Torah o instrucción para que por medio de ella vivieran y llegaran a la tierra, la cual prometió y juró a sus padres. Sin embargo, con todo y esto, se rebelaron contra el Eterno y no pasaron la tierra. Se cumplen los 400 años, como les decía en la Parashá Vaigash, no era el término de una historia feliz, apenas empezaba algo, porque se cumplen los años, son sacados de Mizraim y vuelven a fallar al Eterno. Vamos a ver Beth-Mibar 14, 20 al 23, como solamente los hijos de ellos pasaron y Yehoshua y Caleb fueron los únicos que pudieron pasar aquella tierra. Todo el pueblo pereció en el camino, en el trayecto. 14, 20, 23 de Beth-Mibar, de Números. Entonces Yahweh dijo: yo lo he perdonado conforme a tu dicho, mas tan ciertamente como vivo yo y mi gloria llena toda la tierra, todos los que vieron mi gloria y mis señales que he hecho en Egipto y en el desierto, y me han tentado ya 10 veces y no han oído mi voz, no verán la tierra de la cual juré a sus padres. Ninguno de los que me han irritado la verá. ¿Quién no verá la tierra? Aquellos que me tentaron, aquellos que no me obedecieron, aquellos que me irritaron. De esta manera podemos ver que si hubiesen obedecido, les puedo decir el otro final de la historia, que si ellos hubiesen obedecido y hubiesen llegado a esa tierra, ahí se viera culminado el plan del Eterno. Ahí se viera culminado. Volvemos atrás. Si Adán hubiese obedecido, ahí se hubiese culminado el plan del Eterno. Pero la desobediencia ha estorbado, la rebeldía ha estorbado a la culminación de los planes perfectos del Eterno. Justo en esta ocasión, un nuevo pacto fue añadido a Israel, no como el primero, como en una ocasión dice el Eterno: y hice pacto con ustedes, no como el pacto que hice en Horeb con sus padres, sino el pacto que hago hoy, posteriormente en la tierra de Moab. En el primero da instrucción por medio de Moshe, hablándole de bendiciones y de maldiciones. Si cumplían o no cumplían, según así iba a ser. Pero en esta ocasión en Moab hace una renovación, recordando las palabras tan justas que dio en un principio, como les hace una mención. Vamos a Devarim 4, 7 al 8.
les hace una mención acerca de ello. 4, 7 y 8 dice, porque ¿qué nación grande hay que tenga dioses tan cercanos a ellos como lo está Yahweh, nuestro Elohim, en todo cuanto le pedimos? ¿Y qué nación grande hay que tenga estatutos y juicios justos como es toda esta instrucción que yo pongo hoy delante de vosotros? Le estaba diciendo Moshe, y nadie dijo, bueno, así como que muy justa esta ley. Moshe le estaba diciendo eso porque eso era, porque es una ley muy perfecta, porque esto conviene, porque Yahweh no les dice que le ofrezcan sus hijos en sacrificio por medio de fuego, o que se tasajen su cuerpo, cosas por el estilo. Le está pidiendo cosas justas, cosas que les conviene a ustedes poner en práctica. A decir verdad, no le conviene a él, les conviene a ustedes. Y aún así, ni para su propio bien tienen inteligencia, le estaba diciendo, en otras palabras, Moshe. Y en esta misma ocasión les da un breve resumen del añadimiento al pacto en un principio. Vamos adelante el 4, 25, 27, ahí mismo les dice, cuando hayáis engendrado hijos y nietos, y hayáis envejecido en la tierra, si os corrompéis, e hicieres escultura o imagen de cualquier cosa, e hicieres lo malo ante los ojos de Yahweh vuestro Elohim, para enojarlo, yo pongo hoy por testigos al cielo y a la tierra, que pronto pereceréis totalmente de la tierra hacia la cual pasáis el Jordán para tomar posesión de ella. No estaréis en ella largos días sin que seáis destruidos. Y Yahweh os esparcirá entre los pueblos y quedaréis pocos en número entre las naciones a las cuales os llevará. ¿Cuál es el añadimiento al pacto? Anteriormente solamente les dijo, si no cumples, pues vas a estar en maldición. Y si las cumples, vas a estar en bendición. ¿Qué les añadió en Moab? Los voy a esparcir, los voy a sacar. A fin de cuentas, si no cumplían, iban a estar en la tierra siempre, en la tierra que prometió Abraham, pero en maldición o en bendición. No, los voy a sacar. No son dignos de estar en esta tierra la cual yo amé y escogí. Van para afuera, en otras palabras. Nuevamente les recuerda las bendiciones y las maldiciones en el capítulo 28, 1 al 2. Dice, acontecerá que si oyeres atentamente a la voz de Yahweh tu Elohim, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Yahweh tu Elohim te exaltará sobre todas las naciones de la tierra, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Yahweh tu Elohim. Y dice en el Pasuk 15, en el mismo capítulo 28, dice, pero acontecerá si no oyeres la voz de Yahweh tu Elohim para procurar cumplir todos los mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Y en 29.1 les vuelve a decir, Moshe les aclara la añadidura del pacto. Nuevamente les aclara diciendo, estas son las palabras del pacto que Yahweh mandó a Moshe que celebrase con los hijos de Israel en la tierra de Moab, además del pacto que concertó con ellos en Horeb. Además del pacto, o sea, ya había hecho un pacto con ellos y les vuelve nuevamente. ¿Qué es lo que estaba haciendo Moshe al escribir, o en el tiempo de Devarim? Les estaba recordando el pacto de Horeb y el pacto de Moab. Y les dice, estas son las palabras del pacto que Yahweh mandó que Moshe celebrase delante de ellos. O sea, hiciese un convenio, como lo que aconteció en los tiempos de Esdras, en el día de Yom Kippur, que todos los cabezas de familias vinieron y firmaron. A ver, yo soy responsable de la tribu de Asher, yo firmo. Yo acepto que todas estas bendiciones y todas estas maldiciones van a venir y que vamos a ser esparcidos si no llevamos a cabo este pacto. O sea, celebraron un contrato delante del Eterno. Celebraron un contrato nupcial. Celebraron un contrato, yo soy su Señor. Ustedes son mi pueblo. Yo soy su marido, les dice en otra parte. Posteriormente vamos a llegar, y dejen espacio porque este tema va largo, pero que el punto es que comprendamos el origen de todo, para que sepamos verdaderamente por qué
nos podemos llamar Israel o Efraín también, es correcto, porque por medio de Efraín entramos la plenitud de las naciones, es correcto, pero que sepamos expresar, que no salgamos con cosas absurdas, que porque ya chequé mi genealogía y creo que sí soy judío, o ya chequé mi genealogía y o tengo apellido Z y S, o cosas absurdas para evadir la luz de la Torah. Nos vamos a ir llevando, los voy a ir llevando por medio de este tema, no sé si unas 2 semanas más, el tiempo que sea necesario, para que sepamos, como dice la Escritura, presentar defensa de quien pida señal de nuestra fe en toda mansedumbre. No digamos, yo tengo la razón y tú estás mal. Presentemos la razón y que cada quien decida. Entre tanto, que el Eterno haga prosperar estas palabras en sus corazones y lleve fruto para vida. Beshen Yahshua HaMashiach. Amén.